todos. Agradezco a los organizadores del Congreso siempre estar avanzando e innovando con la relación a los congresos y estarnos uniendo, no solamente en México, sino en varias partes de Latinoamérica. Bueno, vamos a comenzar y ofrezco una disculpa porque, hijo, no les tengo cosas lindas, no les tengo cosas tan lindas, pero pues son nuestras realidades. Entonces, ofrezco una disculpa. Pues entonces, estamos en el Sexto Congreso Internacional de Bioética 2022 y tiene como nombre la bioética como herramienta de construcción para la nueva normalidad. ¡Qué gran compromiso! Entonces, el título que se me asignó es Ética en el trato de los animales para consumo y los denominamos animales que nos dan sustento como proveedores de vida. El programa va a ser introducción, una breve introducción, algunas cifras y datos y más datos, algo de organismos internacionales, muy brevemente lo de sistemas de producción animal y los ONE. Vamos a ver qué es eso. Entonces, generalmente la ética, la vemos, la ética y la bioética nos las han ido compartiendo desde una ética médica, pero en varias áreas ya están haciendo que se vaya ampliando estos círculos de consideración hacia otros vivientes. Y como nos decía el doctor Eduardo Rueda, tenemos que considerar a los otros que también con los que compartimos el planeta. Y en esto no solamente es la ética principialista y estos 4 principios que en muchas ocasiones dicen que es como un mantra, sino irlo ampliando a principios con éticas más antropocéntricas, como lo vamos a ver en el futuro. Buscar mucho lo de justicia, ética retributiva y en general. Bueno, entonces comenzamos con la población mundial. Hasta ayer, en teoría, éramos más de 7.956.756. Este último dato. Y para el Banco Mundial, en teoría, son 7.956.000. ¿Por qué hago énfasis? ¿Por qué estoy comenzando por la población mundial si vamos a hablar de animales? Bueno, tiene el porqué y más que son los animales de sustento. ¿Cuántos nacieron el día de ayer hasta las 12 del día? 192 nacimientos, cuántas muertes y el crecimiento poblacional. También el Banco Mundial nos está diciendo cuáles son la población por el rango de edad, cómo están distribuidos. Y también es evidente que del 15 al 64, de 15 a 64 años es el mayor porcentaje de la población en el mundo. Entonces, son los que están, los jóvenes, las personas adultas, las adultas mayores, pero todos ellos tienen necesidades y necesidades diarias que tienen que ir cubriendo. Pero esta población tuvo un crecimiento exponencial. De hecho, en el 2019 eran todavía 7.800.000. Vean lo que creció. Banco Mundial nos explica que de 1960 al 2021, que es este dato, había más de 7.800 millones de personas. Y en el mapa, ya si vemos desde 1960 al 70, al 80, cuando la mayoría de nuestros jóvenes están naciendo, bueno, ya algunos nacieron en el 2000, pero es un crecimiento exponencial y todas las personas necesitan comer. Ahora, es importante ver dónde está la mayor concentración de personas y entonces la mayor concentración de personas es donde está de color más oscuro, como en Estados Unidos, en la India y en China. ¿Por qué hago mucho énfasis en China? Vamos a hacer un comparativo. En México, la población mundial son, en teoría, hasta el 21, 130 millones radicados en México, más quién sabe cuántos estén en Estados Unidos y en Canadá. Pero en China son más de 1.400.000 personas o chinos. Entonces, si hacemos la comparación de cuánta la población de México con relación a China, pues es enorme. Y esta población todos los días necesita comer. Y al necesitar comer, bueno, entonces no solamente China, sino también estos son los 20 países donde hay más población y es China, India, Estados Unidos, México. Y si sumamos todos estos, todos necesitan comer por lo menos un huevo al día.
Pero ¿cómo producimos eso? Entonces, considerando los determinantes sociales de la salud y que deben de ser interdisciplinarios, interdependientes, así como los ODS, el primer punto es la agricultura y la producción de alimentos. Y sobre esto, eh, todos los días, o la mayoría de los días, las personas toman o huevo, o miel, o quesos, o leche, o aves, y ya sea para carne o para tener huevos para plato, peces, en fin, una infinidad de alimentos. Pero en ocasiones, para no decir alimentos o pensar de dónde vienen estos alimentos o origen animal, de repente decimos, son proteína de origen animal. Ya entonces nunca nos ponemos a pensar de dónde vienen estos alimentos. Y estos alimentos vienen de ellos, de seres vivos que están que son sintientes, que están conscientes y que tienen estados mentales y también deseos y tienen necesidades que los vamos a ir viendo poco a poco. Pero para poder alimentar a tantos millones de personas en el mundo, pues tenemos los sistemas de producción cambiaron a hacerse intensivos y desde de los 60, 70 había una definición que era producir más en el menor tiempo posible, con el menor costo posible. Y entonces, ¿cómo hacíamos esto? Pues haciendo la industria de la alimentación. Por lo tanto, les llamaron sistemas de producción, sistemas de explotación, como si fueran fábricas y cuestiones no vivas en el cual se tenía que tratar esto. Pero cuando están estos sistemas de producción tan intensos, pues entonces las personas dicen, no, pues es que están bien porque ya tienen un techo, les doy agua, tienen quien los cuide y tienen alimento siempre, entonces están bien cuidados, no me puedes venir a decir que están mal. Pero no consideramos el estrés que están sometidos los animales bajo esta presión. Y como ustedes ya vimos, como nosotros sabemos y como lo hemos vivido lamentablemente, cuando tenemos estrés somos más propensos a enfermedades. Entonces, voy a tomar el caso de los cerditos. Cuando hay tanto producción, tanto estrés, si uno se llega a enfermar, no crean que se cura y se saca este animal y se atiende, porque hay enfermedades que sí pueden ser solamente para los cerdos como forma personal, pero hay veces que también entran virus, bacterias, parásitos, y cuando son virus, obviamente si no tenemos un buen control, se pueden, ya nos queda muy claro esta parte de los virus. Lamentablemente con los animales pasa algo, tengan o no tengan la enfermedad, hay algo que es un proceso que se tienen que matar todos estos animales. Estos fueron videos de China en el 2019, en agosto del 2019, que tuvieron una enfermedad que se llama fiebre porcina africana, donde todos estos camiones, no crean que van al rastro, todos estos camiones con los miles de animales iban a estas fosas y así llegaban caminando y los enterraban a los animales vivos, ni siquiera se mataban porque con realidad en los costos, pues entonces salía más caro matarlos de alguna otra manera y enterrarlos vivos pues era menos. Esto que sucedió en China fue lo que después abrió por este virus fueron más de 150 millones de cerdos en el 2019. Por lo tanto, las personas aquí en este país no tenían proteína que comer y se fueron a buscar a comer más animales de la vida silvestre. En esto de parte de los mercados húmedos, se vino y fue cantidad de animales de la vida silvestre que estuvieron consumiéndose. Este es el ejemplo de uno de los artículos que hablan del origen del SARS. Todavía no sabemos. Lo que sí está muy claro que esto sucedió y que dio más presión al consumo de los alimentos. Entonces, ya no vimos que pasó en una parte de China, en Wuhan, sino en menos de 3 meses tuvimos una enfermedad que fue a nivel mundial. Y mencionar que este no es zoonosis y no afectaría la carne, solamente que el virus es muy difícil de matar, por lo tanto, pues matan a los animales. Aquí los matan porque si no habría una pérdida de dinero por varios meses. Entonces, lo que se hace es una despoblación. Entonces, ya saben toda la historia del COVID, no vamos a abundar con ello.
pero sí es importante saber que todo esto nos llevó a que hay más de 71 millones de personas que han caído en pobreza extrema. Y esto lo trabajaron ya inmediatamente Naciones Unidas y todos los organismos dependientes de Naciones Unidas, que antes venían trabajando algo con relación a los organismos de desarrollo sustentable, pero en las reuniones de esta semana han dejado claro que no solamente estaban 10 años de atraso, sino posiblemente tengamos 20 años de atraso en las determinaciones que teníamos para un desarrollo. El día 6 de junio se presentó el informe de seguridad alimentaria, que le llaman SOPI, y él es Julio Verdeguer. Julio Verdeguer es el representante de América Latina con relación a la FAO y presentó esto. Y entonces dice, no, es que si antes decíamos que la seguridad alimentaria estaba con mayor índice en las comunidades rurales, pues resulta que también ya llegó a las ciudades, donde hay decenas de miles de hogares que no lo habían vivido antes. Les compartimos el material de esto para que vean, porque está impresionante. Ayer él sí nos dio un avance con relación en salud, la encuesta nacional en salud con relación a lo que están de desnutrición y la inseguridad alimentaria, pero estos datos que muestran las diferencias del 2019-2021. Por ejemplo, hay más de 828 millones de personas que vivieron afectadas por el hambre en el 2021, 46 millones más que en el año anterior y 150 millones más de personas que en el 2019. La proporción de personas que saltó, que tienen hambre, aumentó también un 9.8%, alrededor del 2.3 millones de personas en el mundo, casi el 23% de personas padecían seguridad alimentaria y esto nuevamente aumentó y aumentó y aumentó y aumentó. Se estima que al menos 45 millones de niños menores de 5 años sufrían emaciación en forma mortal, no solamente la desnutrición, y al menos 149 millones de niños menores de 5 años tenían retraso en el crecimiento. Esto también lo presentó él en sí, pero los datos lo que mencionan son la cantidad de millones que se incrementaron del 2019-2021. Fue impresionante. Entonces, otra de las cosas que son medio ilógicas es que ante tanta inseguridad alimentaria, exista tanto desperdicio de alimentos. Se estima, y estos son datos también de la semana pasada, que hay un equivalente de 130 millones de toneladas de alimentos, tanto de origen animal como no animal, que se están desperdiciando desde que se producen, se trasladan, se comercializan en grandes y luego cuando llegan a nuestra casa. Y hay países como Estados Unidos donde el 35% de los alimentos se tira desde plato. Y con esto, la FAO calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas. Entonces, como que es algo incongruente. Les presento, así como ustedes conocen a la perfección la Organización Mundial de Salud, que pertenece a la OMS, les presento la Organización Mundial de Sanidad Animal. Les conocemos como la OMSA o WAPSA. Ahora, esta no pertenece a Sanidad Animal, perdón, a Naciones Unidas y se creó antes. Si me permiten, vamos a ver este video donde van a ver cuál es el rumbo de lo que hablamos. Si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro, ¿qué pensarían? ¿Que el impacto de los sistemas de sanidad animal en la salud humana, los medios de sustento y los ecosistemas nunca han sido tan importantes? A medida que el mundo ha ido evolucionando, nos hemos dado cuenta de que, para protegerlo, tenemos que implicarnos en los grandes problemas que nos afectan a todos: la salud mundial, las pandemias, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las economías. Todas estas cuestiones están interconectadas y la sanidad animal desempeña un papel clave. Fundada en 1924 como OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal es la autoridad mundial en materia de sanidad animal, que trabaja más allá de las fronteras para mejorar la sanidad de los animales y, por tanto, nuestro futuro. Enfrentarse a los nuevos retos que derivan de nuestra tradición significa también renovar nuestra identidad corporativa. Aunque nuestra identidad corporativa se ha mejorado y reorientado, los temas centrales de los que nos ocupamos siguen siendo los mismos. Llevamos casi 100 años en la vanguardia del control de las enfermedades animales.
Ayudamos a los responsables políticos y a los gobiernos a crear un futuro en el que los animales y los seres humanos se beneficien y se apoyen mutuamente. Nos dimos cuenta de que el impacto sería un futuro más sostenible, en el que los medios de sustento se transforman, las economías se impulsan y el mundo es más seguro y saludable para todos. Nuestra misión es mejorar la sanidad animal en todo el mundo, garantizando así un futuro mejor para todos. Trabajamos con más de 180 miembros para proteger la sanidad de los animales y la salud de los seres humanos y el planeta. La ciencia siempre ha sido la columna vertebral de nuestro enfoque y adoptamos los avances en tecnología, medicina y la atención sanitaria veterinaria basados en pruebas científicas. Nos centramos en iniciativas globales liderando y diseñando protocolos con base científica para gestionar los brotes antes de que se conviertan en una amenaza para la salud pública, los medios de sustento y el comercio internacional. No actuamos de forma aislada, sino estableciendo asociaciones estratégicas con otras organizaciones internacionales. ¿Me creerían ahora si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro? La sanidad de los animales es nuestra salud. Es la salud de todos. Para saber más sobre la Organización Mundial de Sanidad Animal, visite nuestro sitio web www.woa.org. Bueno, esta organización obviamente toma son las que nos dan los reportes diarios y es más cada 15 minutos de las notificaciones que de dónde se están presentando las enfermedades, pero no una persona normal, una persona sola o de la sociedad civil son las que hacen el reporte. Los reportes los tienen que hacer los países miembros. Entonces, como se van dando cuenta, pues China, cuando tuvo esta enfermedad, no la notificó en tiempo y forma a la OMS. Si lo hubiese notificado, otras cuestiones hubieran sido. Bueno, también el mismo día 6 fue el Día Mundial de la Zoonosis, y eso está vinculado con Pasteur. Antes, cuando les hablaba de zoonosis, la gente no me comprendía, ahora ya zoonosis ya lo tienen muy claro. Pero también la OIE nos dice que del 60% de las enfermedades humanas, el 60% pueden ser zoonosis, y de los agentes patógenos como ébola, VIH e influenza de origen animal. Bueno, existe una matriz de relaciones contra los determinantes y la zoonosis. Por ejemplo, ¿cuáles son los determinantes? Condiciones de vida, y qué zoonosis pueden ser: influenza, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis y cisticercosis, que son las que desde hace muchos años se trabajan conjuntamente con la Secretaría de Salud, ¿no? Y obviamente donde están en rojo y puede ser transversal son malas prácticas de producción con los animales y en general mala higiene y un proceso inadecuado de los alimentos. Entonces, tendríamos que pasar de un egocentrismo a un ecocentrismo, un holismo, considerando también a los otros. Ya no solamente está trabajando con las teorías antropocéntricas, sino ir ampliando también nuestros círculos de consideración. Pero esta situación nos ha dejado de impresionar, tanto así que pasan especies, escuchamos noticias de lo que pasa con los osos en los estados del norte, lo que está pasando ahorita con los leones, y ya ni nos impacta, ¿no? O sea, los leones no son ni siquiera de este continente y están ahorita, y los tigres. Entonces hay una depredación total por parte de los humanos, una destrucción e invasión del hábitat, porque todos esos millones necesitan comer, todos esos millones de personas necesitan comer, por tanto, y también vivir, y han ido destruyendo, invadiendo el hábitat y los ecosistemas. Contaminamos el agua, el suelo, urbanizamos. Hay malas formas de hacer la agricultura. Ahora ya hay unas nuevas propuestas para trabajar con la agricultura, pero perdimos el respeto por los otros diferentes, como mencionaba el doctor Reyes. Y hay una discriminación negativa y prejuicios a la especie. Seguimos fragmentando el territorio para producir alimentos o para vivir, y al estar que el humano llegue a introducirse, pues también hacemos las modificaciones, cosas que hacemos con los animales. El lunes escuché que alguien mencionaba que tal vez el pangolín, no, bueno, el pobre pangolín lo han puesto. Esto es una foto del IPBES, y entonces vean la cantidad de pangolines que están matando, ¿no? Pero era por el comercio y sigue siendo por el comercio ilegal. Ahora, también vemos que hay muchas crisis alimentaria, crisis del agua, crisis de todo esto en Etiopía, y vemos donde ya no hay agua y van a los animales a beber,
tanto cabras como como los burros, y las personas que también van a recoger los aguadores que van a tomar agua para vivir. En México, ¿cuántos bovinos existen? Pues para producir leche, ¿cuántos millones de toneladas se producen de leche? ¿Cuántos bovinos hay? 12 millones de bovinos. De hecho, hay poco, más bien se comercia bastante, no solamente para el consumo en México, sino se comercia. Nuevamente, nos vamos con ética. Esto nos tiene que ir llevando a continuar con nuestra reflexión. Creo que por lo menos con lo que hemos visto, ya vimos que es importante ir ampliando nuestros círculos de consideración. Ahora, los animales te dicen, híjole, por lo menos piensa que deben de estar libres de sed, hambre, mala nutrición. Muchas personas dicen, no, con que tengan salud. No, pero es que no solamente es mal que tengan salud, sino que estén libres de incomodidad física, térmica, libres de dolor, lesiones o estados de ansiedad, de estrés. Esto se mencionaba desde el 84. Ahora hay algo que se llaman 5 dominios o dimensiones de los individuos, donde el individuo tiene que ver con su bienestar. Y entonces aquí te dicen qué tanta nutrición necesita el individuo, cómo está su ambiente, cómo está su salud, cómo está su comportamiento y cómo están sus estados mentales, tanto los positivos como los negativos. Entonces, es nuestra responsabilidad ver lo que los animales requieren, las diferentes especies y en sus diferentes etapas de vida, considerar los estados mentales y las circunstancias externas. Ellos también tienen dilemas, o nosotros los humanos creamos dilemas al inicio de la vida, durante y al final de la vida. Pero aquí se amplía desde la gestación, ¿a quiénes gestamos? ¿Cómo va a ser la gestación natural? ¿Va a ser por inseminación? A una hembra le sacamos todos los ovarios los óvulos e inseminamos a más de 100 vacas. ¿Cómo va a estar su nacimiento? ¿Cómo va a estar la alimentación de estas hembras gestantes? El destete de los animales es, le quito el becerro a la madre para que la madre siga produciendo leche porque tengo que alimentar a todos, pero entonces, ¿en qué condiciones va a estar este becerro? Y si es becerro, ¿qué va a pasar si es macho o si es hembra? ¿Cómo va a estar su crecimiento? ¿Cómo va a ser sus sistemas de reproducción? ¿Cómo los voy a transportar? Al final, cuando son animales de trabajo, los retiro, los jubilo, los mando al rastro. Y cuando les doy eutanasia, cuando provoco su muerte, cuando hago matanza o cuando hago suicidio. Imagínense. Entonces, para tratar de hacer estos como una guía o que la gente entienda que no es solamente algo abstracto filosófico con relación al bienestar, pues oye, convirtamos estos 4 principios, que tengan una buena alimentación, un alojamiento, buena salud y un comportamiento, que tengan ausencia de hambre prolongada. ¿Por qué prolongada? Porque, bueno, al menos todos tenemos hambre en el día, pero no puede ser que pasen 36 horas, 48 horas sin que tengan nada de alimento, o que no tengan agua, o que no tengan ni siquiera un lugar donde echarse, que esté limpio, confortable, que tengan esta parte térmica. Y ustedes saben muy bien cuando hace mucho calor o como hace mucho frío y en qué condiciones están los animales. O si tienen facilidad de movimientos, como en las imágenes de hace rato, vimos que no se pueden hacer. Salud, con ausencia de lesiones, enfermedades y principalmente que no hagamos acciones con ellos que les induzcamos el dolor, que les dejamos que traten de tener su comportamiento natural y una expresión de unas conductas y evaluar mucho la relación humano-animal. Esto, como lo mencionamos, a veces se nota muy bien cuando entramos a las granjas y hay un trabajador que llega a agredirlos y los animales, en cuanto entra este trabajador, los animales se van a otro lado. O hay trabajadores que son excelentes y los animales están encima del trabajador. Esto fue en uno de los ranchos de la universidad hace como 30 años. Y fíjense, el pensamiento era, no, está limpio, Moca, está limpio. Ay, está limpio, entonces están cubiertos, están separados, le doy leche, sí, pero los animales tienen una conducta gregaria, no pueden estar separados. Adicionalmente, ellos tienen algo que se llama gotera esofágica, porque la ubre de la vaca está arriba. Entonces, la naturaleza no ha hecho para que los animales estén tomando de un balde, ¿no? Sí, normalmente ellos tendrían casi de estar recién nacidos tomando de la ubre de la madre, por lo tanto su tráquea tendría que estar arriba. ¿Qué problemas tenemos? Problemas de agua, que no tienen un lugar donde, ni agua limpia para tomar, un lugar donde echarse y poder descansar, una cama adecuada. El áreas de descanso, ¿cuándo están los animales en condiciones? ¿Están áreas limpias, sucias? ¿Cómo lo estoy transportando? Y con estos aerradores eléctricos, porque si yo no sé
cuál es su comportamiento, cuánto pueden ver los animales, entonces pues, los agredo para que los puedan mover. ¿Y cómo los agredo? Con unas varas eléctricas que son varios amperajes. O los pongo en estas jaulas para que estén produciendo huevos. Hay gente que me dicen, bueno, es que somos 130 millones de mexicanos, necesitamos 130 millones de aves, porque por lo menos hay que darle un huevo al día a los animales. Y hay otra corriente que te dice, bueno, sácalos de las jaulas y déjales otro lado para que ellos se puedan mover. Pero al hacer las cosas sin tener la base o la evidencia científica, podemos causar otros problemas. Estos no son tampoco correctos y por lo tanto lo que causa con los animales es que se estén cayendo, se estén pegando en la pechuga y tengan fracturas de la quilla de la pechuga. Entonces, no todos los movimientos liberacionistas son adecuados. Debe de estar conjunto con la filosofía. Y la bioética siempre te dice que es una parte que tenemos que pensar, actuar y repensar. Y esta es una parte donde tenemos la evidencia, no solamente es liberarlo, sino siempre con la base de ir mejorando. La OIE nos dice que tenemos que ver a los animales con bienestar en estas recomendaciones, pero cómo se transporta por vía marítima, cómo están por vía terrestre, cómo se hace la matanza de los animales, la utilización de los animales en investigación, y esto luego lo tendríamos que ampliar también, y también el bienestar en cada una de las especies. Pero resulta, vamos nuevamente con nuestra realidad. En el 2020, nuevamente, ustedes se enteraron que hubo Evergreen, se atoró en el canal de Suez y entonces fue como una noticia internacional porque los barcos no podían pasar, pero no solamente estaban preocupados por lo de petróleo o el comercio, nosotros estábamos preocupados porque había barcos, por los tipos de consumo de alimento en el Medio Oriente, no necesitan que los animales los esté matando su rabino o su religioso en cuestión, no pueden ir los animales muertos, no, como nosotros lo hacemos en México. Por lo tanto, los animales van vivos y muchos animales murieron porque por el tiempo que estuvieron aquí con esto atorado, porque no tenían ni alimento ni agua para esos animales. Otro, 1.500 ovejas se ahogan en el hundimiento de un barco para la exportación de los animales en vivo para Sudán. Estamos hablando de 1.500 animales. Acá 92.000 ejemplares de ovejas se murieron. O sea, 92.000 animales en eso. Ok, otro barco con vacas, que hubo un problema de lengua azul, que tampoco es zoonosis, es una enfermedad de las vacas, y entonces esto fue en el 2020, donde ninguno de los países quería dejar que los animales bajaran. Y entonces, por fin, después de 2 o 3 meses, los animales llegaron a un lugar solamente para bajar y para matarlos, porque venían ya enfermos. El transporte en vía terrestre, estos son en México, ¿no? Se voltea en el puerto, perdón, en la carretera se voltean y ahí están los bovinos, los cerdos que frecuentemente aunque hay una norma oficial mexicana que te indica cuál es la velocidad y la capacitación de las personas que tienen que manejar esto, pues no es y causa muchos accidentes. Y esto fue en Oaxaca cuando los pobladores voltearon los animales. En Nochistlán, cuando hubo un problema con los académicos y los maestros, pues bueno, se les hizo fácil tomar a los animales que iban a los aves y estarlos matando. Con relación a los WAN, comenzamos con los WAN. Ahora, desde hace 10 años ya conocemos como lo de One Health, y esto del One Health está hablando de la salud, como lo vimos un poco más. Ahora también hay varios países que están viendo lo de un solo bienestar en el planeta. Está los principios marcos de derechos humanos, lo de One Health, pero cómo van ya uniéndose muchas organizaciones de Naciones Unidas para trabajar. Este material se los voy a compartir. Hay que pensar, porque también el 7, ayer fue el Día Mundial del Suelo, cómo está la salud del suelo, cómo está la sanidad vegetal, la salud animal, salud humana, ambiental y del planeta. No solamente pensar en la One Health, sino ya hay esta propuesta de pensar en el abuso animal, las oportunidades de vida, cómo es la parte de sustento, cómo son las proyecciones, trabajar en conjunto. Esto fue en el 2016 en Guadalajara, donde tuvimos una reunión internacional que nos decían, bueno, es que debemos de pensar no solamente en la salud de las personas o la salud de los animales, sino en todo el impacto que pueden tener. Costaba trabajo aprenderlo,
pero a raíz del COVID ya a todos le quedan claro el impacto que pueden tener, ¿no? Esta semana, del 3 al 9 de julio, están reuniéndose la Plataforma Intergubernamental de Ciencia Política, que viene de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces, les invito a que lean y aquí les compartí la liga del IPBES con relación a esta de biodiversidad y la pandemia. Hoy en la mañana nos compartieron que, se los voy a tratar de compartir, porque hay más de 50,000 especies que están en riesgo ahora porque la gente nuevamente va a estar yendo a comer a los animales de fauna. Los principios y la declaración de principios éticos con relación al cambio climático también nos dice que hay que cuidar de manera sostenible los sistemas ecosistémicos de la Tierra porque puede ser una amenaza para el futuro y los medios de la vida de los pueblos y las comunidades. Hay que fomentar la resiliencia y crear y evitar y reducir el daño a todos. Paul Taylor, les recomiendo que lo lean porque él nos ayuda a comprender mucho esta parte del respeto a la naturaleza y también nos da unos principios. Existen otros principios para el medio ambiente como el principio de precaución, que lo habló la doctora Marta Marcela, el principio indubio pro natura y el principio de participación ciudadana. Existe un principio de no regresión, ya no podemos regresar a la anterior normalidad, sino tenemos que ir considerando más y considerar las diferentes dimensiones del medio ambiente sano. El año pasado, el 8 de octubre, por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos se reunió y ya tal cual está en forma completito el reconocimiento del el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Siguen estando con enfoque. Ok, ya, me voy. Termino con esto. Entonces, pasar de estos 4 principios que conocíamos, ampliarlos con una justicia y pues por mi parte es todo.